Historias que mueven e inspiran. Historias que impulsan a más mujeres a tomar acción. Aquí no hablamos de sueños, hablamos de hechos. Un micrófono, una voz, 1000 caminos abiertos. Esto es Mujeres de Acción. Somos Voz, un podcast de Mujeres de Acción. Bienvenidos y bienvenidas al espacio de Somos Voz, un espacio que tenemos para reflexionar, compartir y visibilizar la participación política de las mujeres en México. Hoy abordaremos un tema fundamental en la vida pública del país, la paridad de género. Durante años, las mujeres hemos luchado por espacios justos en la política y aunque hemos logrado avances importantes, todavía tenemos mucho camino por recorrer. Nos acompaña una invitada clave en esta conversación, la maestra Gaby Naranjo. Gaby, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y por compartir. Bueno, pues para comenzar, vamos a poner el tema un poco en contexto. México es uno de los pocos países, como ustedes saben, del mundo con paridad constitucional, es decir, con la obligación de que hombres y mujeres tengan igual representación en cargos públicos. Pero, ¿qué significa realmente la paridad, Gaby? ¿Y por qué decimos que no es suficiente? Porque donde quiera escuchamos que no es suficiente, pero también escuchamos que es el 50-50. ¿Cómo podemos definir nosotros la paridad de género en la política? Y hemos escuchado también que hablan de paridad numérica y de paridad sustantiva. ¿Qué es eso, Gaby? Cuéntanos. Bueno, pues primero tendríamos que reflexionar en que el tema no es tan sencillo o en corto. Hay que como considerar diferentes variables, condiciones, el contexto. Pero básicamente cuando hablamos de paridad, hablamos de esta posibilidad de abrir espacios en misma cantidad, si hablamos de paridad material, para ser ocupados por hombres y por mujeres. Esto con la intención de que estemos 50-50 en los diferentes espacios de toma de decisión, de intervención, de puesta en común de ciertos temas, del diálogo, y particularmente cuando nos referimos a las mujeres, pues con toda la intención de colocar en el espacio los temas que para nosotras son importantes, que son indispensables vaya, como estos espacios de democracia, de construcción, de diferentes reglas, de política pública y como todas estas circunstancias que nos interesan. ¿Por qué razón referimos o diferenciamos esta pluralidad material de una pluralidad sustantiva? Pues porque no basta con que las mujeres estemos presentes. Algo que es súper importante es que nosotras al ocupar estos espacios tengamos realmente la posibilidad efectiva de colocar los temas que para nosotras son importantes y que por lo tanto serán importantes también para otras mujeres dentro de nuestra sociedad. El tema un poco es que el hecho de que las mujeres lleguemos a ocupar los espacios no significa por sí mismo que está visibilizado el tema de nuestros derechos, del reconocimiento y el dotar efectividad a los mismos, ni tampoco que se esté pensando en política pública que nos va a beneficiar a las mujeres de este país o que se van a democratizar también como a través del diálogo, la discusión, el debate, las situaciones que a nosotras como colectivo, como comunidad nos interesan. Justamente una paridad efectiva va no solamente de que ocupemos el 50% de los espacios de toma de decisión, de acción, de diseño, de políticas públicas o de diseño legislativo, sino que también estos espacios realmente sean efectivos y tengamos la posibilidad en un ambiente seguro, respetuoso, tolerante, justo como de colocar estas temáticas que nos interesan. Tendríamos que reconocer, y esto es muy importante, que sí, el hecho de que hayamos tenido reformas que nos llevaron a que numéricamente ocupemos el 50% de ciertos espacios en la vida política y administrativa del país, pues es un avance bastante significativo. Y ahora pues lo que nos toca justamente es desde adentro esa lucha por dotar de efectividad a esos espacios que estamos ocupando. Oye, Gaby, fíjate que te escucho y la verdad es que quisiera preguntarte algo que en todos los espacios escuchamos. Sabemos que tienen mucha resistencia a que las mujeres participamos. Por un lado, nos dicen que la paridad es un camino que nos garantiza nuestra participación o el estar. Pero por otro lado, encontramos incluso a muchas mujeres que dicen no. O sea, ¿por qué la paridad?
¿por qué tienen que participar a fuerzas? Pero si es una cuestión de capacidad, pero si es una cuestión de conocimientos, ¿por qué? Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿es un problema de los partidos políticos? ¿Es un problema de la sociedad? ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué pareciera que las mujeres, la sociedad, los partidos le siguen poniendo más resistencia o por qué no están de acuerdo con este mecanismo de la paridad? Pues bueno, me parece que justo ahí está parte de la complejidad que mencionaba al principio. No podemos olvidarnos de que estas decisiones, estas reformas para que ocupemos este número de espacios en la vida administrativa y política del país se dotaron o se proporcionaron en un contexto en donde todavía tenemos muy arraigadas estructuras y un sistema que a las mujeres nos coloca como en un espacio muy particular de la vida, ¿no? Es las cuestiones de los roles de género, las cuestiones de cómo históricamente, culturalmente nos han colocado solo con ciertas capacidades y a los hombres con unas capacidades distintas, y eso es lo que da como toda esta construcción como muy justificada, legitimada por las creencias de muchas personas, pues de que en realidad primero que no necesitaríamos esos espacios o que ocupándolos no tendríamos la capacidad o los talentos o la facilidad para desempeñarlos de manera eficiente o efectiva. Algo que me parece muy importante señalar es que esto no tendríamos que verlo necesariamente como la tragedia, sino más bien como desde la posibilidad real de reconocer una realidad, de reconocer un contexto para entonces cuestionarla, pasarla como por un tema de crítica y considerar si de verdad es así. O sea, si de verdad las mujeres estamos por capacidad, por perfil, por características solamente hechas para cumplir ciertas funciones y si de verdad no estaríamos en posibilidad de desarrollar algunas otras actividades con mucha capacidad, mucha inteligencia y mucha efectividad. Y lo mismo respecto a los varones. No hay que perder de vista que cuando cuestionamos estas situaciones, no solamente colocamos los temas que tienen que ver directamente con mujeres en los diferentes aspectos de nuestra vida, sino que también nos permite cuestionar las cosas que les hemos atribuido casi obligatoriamente a los varones y que de pronto también les coloca en situaciones forzadas que no necesariamente tendrían que vivir. Entonces va como de empezar por cuestionar, empezar por reflexionar, y algo que también me parece indispensable mencionar es que lo que no hay que perder de vista es que cuando las mujeres llegamos a estos espacios tenemos la posibilidad de visibilizar temas que para los hombres están invisibilizados solamente por este mismo contexto que nos coloca como en ciertas condiciones de posibilidad, de roles, de etcétera. Entonces, por ejemplo, yo me pongo a pensar un tema que tenga que ver con salud de las mujeres, ¿no? Muy particular, y hay una posibilidad de ejercer un presupuesto, de planear una política pública, de realizar alguna reforma. Es más complicado que los varones puedan considerar temas particulares de situaciones vinculadas a la salud de las mujeres, pues porque como hombres no es tan fácil como que lo vivan, no lo viven al menos en ellos, vivirlo a través de las mujeres de su vida es algo que se podría presentar, pero no es garantía, mientras que nosotras, porque somos quienes estamos pasando por la experiencia, decimos, oye, si yo lo viví, si hay un grupo de mujeres de mi comunidad que lo viven de esta manera, entonces aparece la necesidad y esta pertinencia de tomar la decisión, hacer la intervención, presentar la propuesta, y justo ahí reside la importancia de que estemos en esos espacios. Y luego lo otro no hay que perder de vista. Las personas en general pues tenemos proyectos de vida y tenemos aspiraciones y deseos de hacer cosas y cumplir sueños y alcanzar metas. Entonces tendríamos que reconocer que si bien hay mujeres que desde ejercicios de libertad pueden decir no es mi proyecto estar ahí, hay muchas otras mujeres que sí tienen como proyecto de desarrollo personal, profesional, como intereses de participación, ocupar los espacios para tomar decisiones, para realizar propuestas,
nuevas, para presentar diferentes alternativas. Y no hay ninguna razón por la cual esas mujeres no deberían contar con la oportunidad de ocupar los espacios y hacer lo que quieren hacer. Forma parte de los ejercicios de libertades, de los proyectos de desarrollo personal, profesional, y entonces hay que apoyar pues que las mujeres en la misma condición que los varones tengamos esas oportunidades y esas libertades para dirigir nuestros proyectos por diferentes caminos. Fíjate que esto que te escucho decir es muy importante, como la importancia que las mujeres tenemos de seguir sumando la paridad como un camino para nuestro ejercicio de participación, y cómo también reconocer que esas resistencias pues se derivan también de todo este ejercicio cultural en el que tenemos que seguir trabajando todos los días. A mí me gustaría, conociendo y bueno, aprovechando tu expertise, Gaby, si además de la paridad hay otros caminos que pudieran garantizar la participación de las mujeres, sobre todo desde el ejercicio de los partidos políticos. Me queda claro que desde el ejercicio de las propias mujeres, pues siempre van a levantar la mano por estos ejercicios paritarios. Pero ¿qué tendrían que hacer los partidos políticos? ¿Hay algunos otros caminos, además de la paridad, que garantizaran esta participación? Sí, yo creo que los partidos políticos tienen una labor muy importante e interesante que tiene que ver con, por ejemplo, la formación de cuadros, la capacitación de ciudadanía, como en temas de empoderamiento ciudadano, educar como en las cuestiones cívicas, si lo pudiera decir de alguna manera, la formación en conocimiento de los derechos, de las diferentes como situaciones que como ciudadanos y ciudadanas podemos vivir y podemos exigir y hacer una realidad de nuestras comunidades. Y entonces creo que un primer paso es que los partidos políticos reconozcan que hay una necesidad de cuestionar esta estructura y este sistema. Que no puede ser una cosa como al aire de sí, vamos a cuestionarlo, sino tiene procesos muy importantes que van como de cada persona a cuestionar sus propios paradigmas o posicionamientos respecto a los temas vinculados a los roles de género, a los temas de qué significa para mí que mujeres estén ocupando los espacios, y de esa manera, a través del diálogo, pues ir construyendo estas como intereses de lo que queremos alcanzar como organización, para entonces pensar en los espacios formativos, de educación, de divulgación, cuestionar algunas propuestas, incluso de las propias capacitaciones que se ofrecen a ciudadanía o lo que se exige como diseños de políticas públicas y demás. Entonces creo que el tema formativo, educativo, el cuestionar, el abrir espacios para el diálogo son estrategias indispensables que los partidos políticos de manera legítima y muy justificada pueden impulsar porque forma parte como de su propia naturaleza de ser, y de esa manera pues ir como construyendo en colectivo estas nuevas formas de visibilizar la convivencia social y el rol y la participación de las mujeres en la vida pública. Oye, qué interesante esto que nos platicas, porque digo, sin el ánimo de ser disruptiva, pero por otro lado también encontramos mucho de que a las mujeres nos obligan mucho como a capacitarnos, ¿no? Como que las mujeres tenemos que capacitarnos, tenemos que estar demostrando que sí podemos participar, tenemos que estar demostrando que sí sabemos, y cuando nosotros hablamos de la paridad, pareciera que hablamos de cualquiera. O sea, cualquiera, con que sea mujer y con que ya podamos nosotros hablar de la paridad, órale. Pero ¿qué características debe de tener la paridad? O sea, ¿es de verdad cualquiera o cómo sabemos que hoy estos principios de la paridad, pues, de qué debe de ir acompañado? ¿Qué conocimientos debemos de tener? Porque pues luego también es importante que nosotros digamos, bueno, sí, yo quiero participar y hay mujeres que de repente levantan la mano y dicen, por paridad me toca. Pero ¿cuál sería el alcance? ¿Qué debemos entender hoy? ¿De qué se acompaña la paridad? ¿Qué debemos buscar? ¿Qué debemos saber que acompaña este ejercicio de paritario, que no solamente es garantizar ese 50, sino que además, ¿qué debemos de garantizar en ese 50? Pues si yo pensara en un escenario ideal, lo idóneo, me parece que lo primero es de parte de las personas, particularmente de parte de las mujeres que quieren participar, que quieren estar presentes en estos espacios, me parece que lo primero tiene que haber una voluntad de cuestionar las propias construcciones respecto a los roles de género, los espacios que queremos ocupar las mujeres, los para qué queremos llegar las mujeres a estos espacios, y pasar por procesos que son muy complejos
complejos de deconstrucción. ¿Qué significa vivir un proceso de deconstrucción? Pues significa pasar por procesos personales de cuestionamiento de muchas cosas aprendidas y que tenemos como muy firmes, particularmente en el tema que tiene que ver con los roles de género, ¿no? Y que muchas veces tiene que ver también con el ejercicio de nuestros derechos. Pienso, por ejemplo, en el ámbito de lo laboral. Podríamos encontrar mujeres, por ejemplo, que consideran que no es una cosa del todo negativa que haya en las diferentes instituciones horarios muy rigurosos para ejercer nuestras actividades laborales. Pero cuando empiezas a meter el cuestionamiento y el tema de mujeres que están maternando, mujeres que esto tiene implicaciones de mujeres que están lactando, ¿qué significa como en los roles y la paternidad responsable, el involucramiento de las mujeres en los espacios laborales? Pues es que entonces ahí yo puedo empezar a considerar, a cuestionar esta afirmación de la forma, por ejemplo, de los horarios laborales, y eso me puede llevar a pensar en una propuesta de reforma, en una propuesta de política pública. Entonces, eso no llega si personalmente no pasamos por estos procesos de reflexión, autocuestionamiento y de construcción. Tampoco llega si no participamos en espacios de diálogo, sobre todo en donde las mujeres platicamos y ponemos sobre la mesa estos temas y empezamos a tener estos debates y a pasar como por pensamiento crítico estas situaciones que nos atraviesan. Y eso tendría idóneamente que llevarnos a que cuando llegamos a los espacios de toma de decisión ya tenemos un proceso de cuestionamiento, de exigencia, de comprensión distinta de los derechos, de exigencia del cumplimiento de los mismos, y eso nos puede ayudar a ser distintas. Yo no pensaría necesariamente en mejores, pero sí distintas en las cuestiones de las propuestas, de posicionarnos, de cómo combatimos lo que desde adentro incluso nos obstaculiza y nos afecta para poderlo hacer una realidad. Y entonces, además, eso pondría el reto a quienes están alrededor de pasar por los mismos procesos de autocuestionamiento y de construcción, porque el tema es colocar los tópicos, o sea, el tema es como empezar a cuestionar. ¿De verdad las mujeres biológicamente estamos hechas solamente para ciertas cosas? ¿De verdad las mujeres cuando tenemos ciertas condiciones no somos capaces de toma de decisión? ¿De verdad las mujeres sí o sí estamos subordinadas a la autoridad de un varón? Sea el esposo, sea el jefe, sea el líder del equipo de trabajo, de la bancada, etcétera. O sea, ¿de verdad no tenemos esa capacidad de autonomía y toma de decisión? Y ciertamente tenemos que reconocer que sí requerimos de capacitación y de formación, porque es una realidad que justo por este mismo contexto de asignación de roles, de juicio previo de que las mujeres no tenemos tanta capacidad para ciertas cosas, no recibimos la misma capacitación ni la misma formación que los hombres. Y entonces, deliberadamente, las mujeres que quieren ocupar los espacios, es indispensable que a través principalmente de partidos políticos, pero podrían haber otros espacios, recibamos formación para poder ejercer con éxito esos roles, para poner las propuestas para el diseño de política pública y para nosotras mismas desarrollar los talentos y las capacidades para ser exitosas en esos espacios. Fíjate que te escucho y la verdad es que con estos ejercicios de desconstrucción, con estos ejercicios que tenemos de hacer un ejercicio de cuestionamiento y que has dado en un punto bien importante, tenemos que empezar con estos ejercicios de los partidos políticos. Mucho hemos encontrado también de que cuando hablamos de la paridad decimos, ok, ya están las mujeres ahí, están las mujeres decidiendo, pero ¿qué pasa con los partidos? Donde todavía parece que están llevándose con otras prácticas el que pudieran las mujeres libremente participar con estos ejercicios de paridad. O sea, hoy saben que van a participar, pero para llegar a participar, parece que ahí se está haciendo un cuello de botella. Parece que ahí se están estableciendo ejercicios que ya no son paritarios, que ya no se dan esas aperturas, que ya no se llegan todos. Y yo me pregunto, cuando hablas tú de desconstruir, esto es lo que le incluye, porque además también es un ejercicio que pareciera
en donde mandan a las mujeres, en donde, a ver, sean las mujeres las que levanten la mano, sean las mujeres las que se enojen, sean las mujeres las que se pelean, o sean siempre las mismas mujeres. Así es. Que era una práctica pues muy, muy ejercicio patriarcal, de este ejercicio donde los hombres tomaban estas decisiones. ¿Cómo romper eso para llegar a un ejercicio de verdad paritario? Y cuando digo de verdad paritario es porque pues hoy nos damos cuenta de que esas son resistencias que ahorita están. ¿Y cómo romperlas? ¿Qué tendríamos que hacer hombres, mujeres, partidos, sociedad? Me queda claro que hacer este ejercicio de desconstrucción, pero ¿por dónde empezar ahora sí que a abrir la madeja, ¿no? ¿Qué acciones tendríamos que empezar a hacer? Pues yo quizá lo primero que haría sería el cuestionamiento. A lo mejor es como muy disruptivo, pero las mujeres no podemos soltar el tema. O sea, lo primero es que las mujeres tenemos que estar ahí, tenemos que cuestionar, tenemos que poner los temas sobre la mesa, tenemos que cuestionar a los compañeros, a los colegas, a quienes detentan autoridad o poder, ¿no? Y que son varones. Me parece que primero tendría que estar ahí. Otra cosa que es necesaria es que los hombres tengan voluntad, que eso es como súper complicado. Lo más difícil, sí, ¿no? Porque lo que necesitamos es que los hombres que están en los espacios de toma de decisión tengan la voluntad para decir, nos abrimos a escuchar, o sea, con toda honestidad nos abrimos a ver cuáles son las necesidades que tienen para entonces entrarle al tema. Entonces necesitamos voluntad de parte de los varones y necesitamos que las mujeres no dejemos de colocar los temas sobre la mesa y de seguir exigiendo y luchando. Saber las mujeres que una y otra vez tenemos que hacer de pronto pausas para tomar aire y echarle otra vez, porque lo que nos está demostrando el contexto actual es que en cosa de una firma de un documento, lucha, como triunfos que nos costaron luchas de muchos años, los perdimos. Y entonces es como tenemos que estar muy conscientes de que esta exigencia no se puede detener. Y con las propias mujeres, pues justamente yo siempre en los espacios que tengo la oportunidad de dialogar de estos temas o abordar estos temas, lo que yo siempre recomiendo entre las mujeres es el diálogo. Hablemos, veamos dónde están las necesidades, cerremos filas, cuestionemos nuestras propias prácticas, cuestionemos nuestros propios construcciones o como decisiones, si lo pudiera decir de alguna manera, o conclusiones que tienen que ver justo con el rol que estamos jugando en la sociedad, en los diferentes espacios. Y esa lucha de alguna manera nos va impulsando para ir ganando terreno. A las mujeres que son más jóvenes, una cosa que también yo les diría que es indispensable y necesario, primero es reconocer la lucha que hicimos las que somos más grandes y que a ellas les abrió camino para colocar otros temas que a nosotras no nos dio como la vida, el tiempo y el espacio para colocar, y que no suelten los temas que nosotras en su momento colocamos y que nos hicieron ir ganando terreno. Y a los hombres más jóvenes que dialoguen con las mujeres, porque ciertamente creo que ahora hay un fenómeno en donde muchos hombres más jóvenes no están encontrando la manera de acomodar roles, de espacios, etcétera, en medio de esta lucha que las mujeres estamos llevando en diferentes espacios, y esto creo que les coloca en una situación hasta como de incertidumbre, de no saber qué hacer ni cómo responder. Y entonces creo que ahí el tema es, tenemos que dialogar y tenemos que colocar pues cuáles son nuestras necesidades y las exigencias y por qué democráticamente en la construcción de una sociedad que es más segura, más óptima para favorecer el desarrollo de las personas en la mayor posibilidad de igualdad de condiciones, pues el diálogo es indispensable, y escucharnos y ¿cómo decirlo? No mansplainearnos ni tirarnos de a locas, pues es como indispensable que atiendan, refiriéndome a que pongan atención a estos temas que nosotras estamos poniendo sobre la mesa. Creo que mucho del fenómeno de la violencia que hoy enfrentamos
tenemos tiene que ver con solamente desechar lo que las mujeres estamos colocando en la mesa y no escuchar lo que estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Como no atenderlo. Y creo que de ahí derivan muchas desacreditaciones que llevan a formas de ejercicio de violencia que nos colocan a nosotras en espacios inseguros. Entonces creo que un poco de eso va. Que quiero retomar un poco esto que estás hablando, porque hoy ya las mujeres llegamos. Entonces, de algún momento o en una colocación social ya encontramos, no, bueno, pues ya llegaron las mujeres, ya están ahí, ya están gobernando, era lo que querían. Pero entonces nos vamos a los gobiernos locales, y te digo los locales porque es donde tengo como mayor experiencia, y te encuentras el paso de alcaldesas, regidoras, síndicas que están siendo difamadas, que están siendo exhibidas, que se habla mal de ellas, que están siendo cuestionadas, que además públicamente están haciendo medidas con no los mismos indicadores con los que miden a los hombres, con donde además se les está dentro del propio ejercicio de sus funciones teniendo toda serie de condiciones que no les permiten desarrollar esas funciones. Algunas serán violentas, otras a lo mejor no caerán en estas situaciones de violencia y sin embargo, socialmente decimos, bueno, es que ya la paridad ya las dejó gobernar. O sea, ya, por favor, ¿qué más quieren? No lo quieren todo. ¿Qué sigue, Gaby? Después de estos ejercicios de paridad, de encontrarnos con estos ejercicios de gobierno que parece otra vez como en estos ejercicios de represión, en estos micromachismos, en esta situación de parece que te violento pero no te violento, en esta situación donde te violento y mando a las mujeres a que te violenten, pero ya no fui yo el agresor, ya te violentó otra, o en donde hay una mofa, ¿no? De, ay, ya no le digan nada a las mujeres, hoy todo es violencia. Y desafortunadamente también escuchamos comentarios, pues que eso queríamos con la paridad, que eso queríamos con la igualdad. ¿Qué sigue para todas estas mujeres que hoy nos están escuchando, que están jóvenes, que quieren participar, que dicen, bueno, sí, el día que se paren y me digan, no, a ver, ya la paridad, ya tienes esto, ya aquello, pues ¿qué sigue? Importante lo que tú decías, no perder la historia que traemos atrás, la lucha que traemos las mujeres, pero también saber hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que avanzar. ¿Qué opinas de esto? Sí, pues de pronto con estudiantes, cuando dialogo de estos temas, casi siempre les lanzo, cuando tocamos particularmente este tema de la paridad y cómo las mujeres vamos ocupando espacios, yo les digo, bueno, pero hay que reconocer que esto no se detiene. Entonces, después de que ocupamos los espacios, ¿qué sigue? Y entonces ya empieza, no, pues que tomemos decisiones y que hagamos tal cosa y que propongamos y no sé qué. Y entonces alguien de pronto da en el clavo y dice, pues que el espacio en donde estamos sea un espacio seguro, ¿no? Sí. Y entonces yo les digo, sí, o sea, en este momento la lucha ya no es por estar, porque ya estamos. La lucha es primero por no perder esos espacios en los que estamos, porque digo, ahorita hay un escenario particular en donde perdimos espacios, que fue con la reforma al Poder Judicial, porque se perdió de vista el tema de la paridad. Y eso demuestra lo que les comentaba hace un momento, en cosa de nada, pues como triunfos que nos costaron muchos años de lucha, pues de pronto se borra. Entonces, primero hay que seguir defendiendo ese frente, ¿no? Y lo otro es pasar siempre por el cuestionamiento de cómo construimos un espacio seguro, reconociendo qué significa un espacio no seguro en general para todos y para todas, pero particularmente para las mujeres. Y acá yo siempre lo que propongo en los grupos es hacer como estas distinciones que nos colocan en situación de desigualdad a las mujeres. Desde el cuestionamiento de cómo nos vestimos para ir a trabajar, las cosas que vivimos cuando vamos camino a los espacios laborales, ¿no? Particularmente si estamos en estos espacios, si hay una funcionaria, una servidora pública que tiene que tomar el transporte público, o lo que nos significa ir en el coche, o lo que nos significa pensar si vamos a subir unas escaleras o tomar un elevador o cosas así, y empezar a reflexionar cómo nos coloca a las mujeres en una situación diferenciada frente a los varones, para poder identificar como algunas características de lo que para nosotras no son espacios seguros y cuestionar cómo tanto hombres como mujeres de pronto podemos abonar a esa construcción de espacios no seguros para las mujeres, y que no es un acto de malicia, sino que tiene que ver con una construcción cultural en donde aprendimos que así es como se manejan las cosas.
Pueden haber actos que son maliciosos porque una estrategia para desacreditar políticamente tiene que ver con el sesgo de vamos a atacarla porque es mujer y porque por ser mujer quizá no tenga la capacidad que tendría un hombre para realizar esa acción. Pero también tenemos que reconocer que en muchos momentos tiene que ver con cuestiones de contexto y que ahí sí pueden tener las personas invisibilizado por qué las acciones que están realizando constituyen formas de violencia. ¿Por qué razón decirle a una mujer que está ahí porque es mujer? Decirle a una mujer que no tendrá la capacidad para alcanzar las metas que quiere alcanzar porque es mujer. ¿Por qué pensar que una mujer, porque es mamá, no tendrá las mismas posibilidades de ser exitosa en ese espacio solamente porque es mujer y porque es mamá? Y otras situaciones, ¿por qué esas desacreditaciones constituyen formas de violencia? Que no nos dan a nosotras un espacio seguro para desempeño. Eso para desempeñarnos. Eso tiene un impacto en un montón de cosas que tienen que ver con nuestro propio trabajo. ¿Cómo me pega a mí que constantemente yo esté escuchando que estoy ahí sin una posibilidad efectiva de ser exitosa, eficiente, de asumir un rol de toma de decisión, si constantemente me están bombardeando con esos mensajes de que no puedo, de que no me toca, de que debería estar en otro espacio solamente por mi condición de ser mujer, de que no tengo la suficiente capacidad intelectual? Entonces, me parece que es indispensable identificar estas acciones que abonan a la construcción de espacios no seguros para cumplir nuestro objetivo. No es sencillo, pues porque muchas de estas cuestiones justo tienen que ver con estas construcciones culturales, sistémicas, de estructura, son cosas que aprendimos mujeres y hombres desde muy pequeños y que no siempre pasamos por el cuestionamiento. Y entonces, para combatirlo, yo reitero que lo primero tiene que ser cuestionarlo. O sea, estas creencias que tenemos, las tenemos que cuestionar y las tenemos que criticar y tenemos que pasar por el filtro de decir, a ver, esto que aprendí yo en casa, en la escuela, en mi contexto cotidiano de vida, ¿de verdad tiene que ser así? O sea, ¿de verdad no puede ser diferente? Considerar desde la postura más humana las implicaciones que tienen para una persona, para una mujer, que no le ofrezcamos un espacio seguro para desempeñar sus actividades y sentir una carga por eso, ¿no? O sea, eso me parece indispensable. O sea, como decir, yo podría desde el propio rol de lo político entrar en diferentes temas que tienen que ver, sí, con ser oposición, con ser tomadores de decisión, con ser quienes detentan el poder, pero lo que no me puedo permitir bajo ninguna circunstancia es que lo que impulse eso sea algo violento y agresivo, y particularmente cuando se trata de las mujeres, algo violento y agresivo que esté directamente relacionado con la condición de ser mujer de la persona. Entonces, eso es un reto enorme, porque va de la calidad de ser humano que está ahí, va de las cuestiones éticas, del desempeño de las actividades en el ejercicio del servicio público, va de un tema de reeducarnos, de formarnos y de cambiar como de fondo creencias y posicionamientos y cuestiones, ¿no? Y lo otro que me parece también muy importante es que cuando ya sabemos, o sea, cuando ya somos esas personas, yo creo que nunca terminamos de deconstruirnos. O sea, es como tan fuerte el contexto en el que crecemos que no hay un punto en donde, al menos en mi persona, yo diga, ya, terminé mi proceso de construcción y ya lo hice. Sino como cuando ya nos dimos cuenta de algunas situaciones, incluso que nosotros en algún momento replicamos y generaron violencia contra alguna mujer, y ya nos dimos cuenta, híjole, eso no debí de haberlo hecho, entender como por qué es una forma violenta. Nuestra responsabilidad ética y humana es señalar cuando alguien más lo realice. Y decir, mira, eso que tú estás haciendo constituye una forma de violencia en razón de género y hay que evitarlo, porque eso no abona a una construcción de un espacio seguro para las mujeres, para las personas, no favorece el diálogo democrático, la discusión democrática, no favorece el desarrollo de la sociedad, y no podemos dejar de lado que además desde la ética del servicio público hay un estándar que hoy tenemos que observar y que hay que cumplir con el estándar, porque si no vamos dando pasos para atrás, empezamos a legitimar cosas que no están legitimadas, empezamos a justificar cosas que no están justificadas, y lo que podemos provocar
provocar es el repliegue de las mujeres, cuando lo que necesitamos es a las mujeres echadas para adelante, ocupando los espacios, tomando decisiones, sí siendo sujetos de crítica de la vida pública y política, pero no desde una perspectiva de género, ni tampoco desde una visión violenta y agresiva, sino lo que toca, como servidores, servidoras públicas para el propio desarrollo del Estado, de la sociedad, del propio crecimiento del ejercicio del poder en la vida política y administrativa del país. No es una cosa fácil, pero si no nos ponemos el techo así de alto, no, nuestra lucha no va a buscar llegar hasta allá. Entonces no, va y de eso eso que dices es muy importante, porque incluso nos permite a nosotros saber, pues, cuáles podrían, no sé si sea la palabra correcta, pero los indicadores que van a medir justamente esto. No estoy diciendo que si yo participo en la política no sea sujeta a crítica, no sea sujeta a una observación, pero no por mi condición de mujer haya una situación diferenciada, un trato diferenciado hacia mi persona. Y creo que ese tema que tocamos es muy importante porque pues nos vamos encontrando en el día a día siempre los eslogan o los principios de, bueno, aguántate, en la política tienes que ser dura, aquí se tiene que aguantar de todo, si ya sabías para qué te metiste, lo mismo le pasa a los hombres. Entonces parece como que se diluye o parece como que estás exagerando una situación cuando estamos hablando de estos ejercicios de participación y la verdad que lamentable, ¿no? Sí, o incluso pensar que la violencia contra nosotras se justifica solo por el hecho de que estamos ahí, ¿no? Justamente. Sí. O sea, bueno, es que si ya no estás aquí, pues aguántate. O sea, nos toca a todos, ¿no? No, justamente como la llegada de las mujeres a estos espacios tendría que implicar cuestionar la forma en la que los espacios han sido organizados, manejados, estas formas que se han naturalizado, cuestionarlas y saber que como seres humanos podemos cambiar, ¿no? O sea, que podemos modificar la forma en la que trabajamos, la forma en la que decidimos, la forma en la que dialogamos, la forma en la que discutimos, solamente por la llegada de las mujeres al espacio, sin romantizarlo como desde, pues porque como somos mujeres todo va a ser tierno y dulce y las mujeres por naturaleza. No. O sea, va como de tratémonos como personas adultas con capacidades intelectuales, de cuestionar, de desde esta visión humana donde la persona es el centro y a partir de eso construimos cosas. No, y que incluso podemos discernir. O sea, no vamos a estar de acuerdo, pero pues vamos a estar trabajando justamente en lograr los mejores consensos. Gaby, te quiero hacer una pregunta y yo sé que esta pregunta a lo mejor va a sacar chispas, pero ¿qué pasa y qué mensaje les podemos dar a los hombres? Yo me encuentro a los hombres siempre diciendo, no, ya ganaron con la paridad, ya qué más quieren, o sea, ya la paridad les permitió todo, les abrió la puerta, perdimos nosotros, perdimos espacios, se los cedimos. O sea, incluso desde la construcción del enunciado, pues ya denota que hay un ejercicio y un sentimiento de pérdida, que hay un sentimiento de no les toca, que hay un sentimiento de algo me quitaron. Y yo quisiera que hoy contar desde tu experiencia, en realidad, ¿qué ganan los hombres? Porque creo que eso es algo que no ponemos en la mesa. La paridad también trae un ejercicio de ganancia para los hombres, de reeducación para los hombres, de nuevas condiciones, que es lo que creo las mujeres hoy estamos visibilizando. Y me gustaría que me compartieras desde tu experiencia esto, ¿cuál es el impacto que la paridad ejerce también en los hombres y que a lo mejor no lo ven o que ellos lo resienten como una pérdida, pero creo que hoy pues son los nuevos mecanismos sociales de participación y de diálogo y de interrelación que hay? Pues yo creo que lo primero es para los hombres que están en estos espacios de ejercicio de poder a partir de la política y la toma de decisión desde los espacios de la administración pública, quienes están verdaderamente entusiasmados por la democracia, pues tendrían que reconocer que es una oportunidad maravillosa de construir democráticamente que las mujeres estemos ahí. Porque si no, la mitad de la población queda fuera de un montón de cosas, ¿no? Y era justamente lo que les comentaba hace un momento. Hay temas que aunque los hombres tengan muchas ganas,
no van a saber cómo colocarlos en el espacio del diálogo, de la propuesta y de la construcción, porque no, o sea, no es un tema de malicia, es que no son sus temas, ¿no? O sea, aunque le echen muchas ganas, hay cuestiones que no van a tener visibilizadas porque no son mujeres. Podría poner algún ejemplo que también va como en relación con esto y que también lo utilizo mucho en diferentes espacios. Es muy complicado que los hombres de verdad puedan entender la situación de violencia que las mujeres enfrentamos. Y yo muchas veces les digo, los recuerdos, las historias que nosotras como mujeres tenemos de situaciones donde hemos sido violentadas van desde que somos niñas, o sea, en el supermercado, en la primaria donde íbamos, en el espacio de los juegos, en el transporte público, en nuestra propia casa, en muchos espacios, y no es que en todos, nosotras enfrentamos diferentes formas de violencia y entonces las mujeres estamos como, yo no sé si en una especie de estrés permanente porque todo el tiempo estamos pensando en algo malo que nos podría ocurrir o algo incómodo que nos podría pasar y los hombres no lo viven así. Y entonces es muy difícil que ellos puedan entender estas formas de violencia que nosotras enfrentamos, pues porque no lo viven, o sea, ¿no? Es como muy complicado porque no lo viven. Y entonces cuando hablamos de construir democracia, solamente partiendo de eso hay un montón de situaciones que ellos tienen invisibilizadas. Y entonces desde el ánimo de la construcción de una sociedad democrática que escucha las diferentes necesidades, que tiene interés por el desarrollo en beneficio de la población y de la sociedad, pues solamente el incluir a las mujeres ya significa una ventaja porque significa poner la otra mitad de la visión, de las expectativas, de los fenómenos, de las problemáticas para trabajar sobre ellos. Pero además eso tiene una repercusión yo pienso que incluso en sus propias vidas, porque si nosotras hablamos de lactancia, si nosotras hablamos de temas de salud de las mujeres, si nosotras hablamos de situaciones laborales que para nosotras son necesarias, si nosotras hablamos de necesidad de capacitación y formación en temas que no están forzadamente señalados a un rol que se nos ha asignado, esos son mensajes y como estos procesos de deconstrucción que se llevan a sus propios estados, a sus propias situaciones de vida privada y que pueden significarles familiarmente ir provocando una transformación en la sociedad, que también los lleva a cuestionar sus propios roles asignados y que les provoca situaciones de estrés innecesario, que les coloca en situaciones de desventaja. Hay por ahí datos como que son terribles de por qué razón o sí, como por qué se dan estos escenarios en donde mayoritariamente los hombres son quienes piensan en el suicidio, de cómo es desgastante para los varones tener que satisfacer situaciones de roles asignadas a su género. Y entonces cuando empezamos a cuestionar, hay estos procesos de autocuestionamiento y de, a ver, o sea, que yo lo haya aprendido así, que así sea, no necesariamente es así. Y eso tiene repercusiones no solamente en la vida pública, sino también en la vida privada. Y para ellos es una ventaja. Han habido algunas situaciones, incluso legislativas, que a ellos de rebote les han beneficiado. Los temas de las licencias de paternidad, estas cuestiones de los roles de responsabilidad compartida dentro de la casa y que a ellos les puede permitir tener experiencias que antes eran impensables. Y entonces a lo mejor si para un varón, porque nunca se le permitió, de pronto descubre que le fascina preparar la sopita, pues entonces ya es un tema, ¿no? Entonces va como de eso, de cómo nos reconocemos capaces de hacer muchas cosas, de hacer diferentes cosas, de cumplir diferentes expectativas, de descubrirnos como seres integrales. Y entonces cuando las mujeres cuestionamos, de alguna manera forzamos a que los varones también cuestionen y eso les permite crecer como personas y eso les permite tener procesos de autodescubrimiento y de autoconocimiento que también son indispensables. Fíjate que esto que nos cuentas es súper interesante porque la verdad creo que es algo que siempre debemos de estar impulsando, estos ejercicios de cuestionamiento, estos ejercicios de ¿y por qué es malo, no? O por qué estamos pensando que no debe de ser así o por qué hemos normalizado otras conductas. Yo quiero preguntarte también, Gaby, fíjate que en todos lados escuchamos que México, que el principio de paridad, que el principio constitucional, que bueno, pareciera el país que estamos en avance en estos temas, pero ¿qué falta al día de hoy? ¿Falta algo en la ley?
porque las leyes cambian, porque las sociedades cambian, porque nuestras realidades cambian y porque el ejercicio de la paridad, cuando hablamos del ejemplo clásico de las Juanitas, a la paridad que hoy estamos viviendo y construyendo, es todavía respaldado en un principio constitucional y creo que hoy la pregunta es, ¿sigue dando ese principio la cobertura suficiente para que sigamos nosotros impulsando la paridad, para que sigamos nosotros justamente abonando en estos ejercicios de participación? ¿O también habría que pensar ya que estos principios de paridad como los construimos hoy deben de ser analizados y reconstruidos nuevamente? ¿Tú qué opinas sobre eso? Yo creo que tienen que ser revisados, pero más bien como desde la visión de las cantidades, porque entiendo que ahí incluso nos hemos metido en algunos problemas, ¿no? Sí. En las representaciones numéricas, sin que eso signifique que tenga que desaparecer. O sea, yo creo que es pertinente reflexionar en torno a estos temas de las cantidades, los porcentajes, ¿no? Junto con otros grupos que están en condición de desigualdad y de riesgo. No podemos perder de vista la cuestión de la interseccionalidad. Creo que eso en la construcción de las reglas de paridad se perdió un poco como de vista y el propio contexto lo está demandando. O sea, cuando empezamos a pensar en sí mujeres, pero no todas las mujeres estamos en las mismas condiciones y no es igual pensar en una mujer que puede llegar a un espacio de toma de decisión y ejercicio del poder público cuando consideramos a una mujer que es de un pueblo originario, a una mujer que es migrante, a una mujer que viene de una condición de riesgo, vulnerabilidad social, a las mujeres que tienen cierta condición de privilegio, las mujeres racializadas. Entonces, creo que una vuelta de tuerca sería pensar en cómo atendemos la interseccionalidad en estas cuestiones de paridad. Eso me parece que es un punto para revisar, ¿no? Y incluso más allá de eso, me parece que el ejercicio de reflexión y la estrategia tendría que considerar cómo dotamos a la paridad de efectividad, que tiene que ver con la paridad sustantiva. Y eso tiene que ver con cuestiones de diseño de política pública. O sea, yo pensaría mucho en eso. Entonces, una política pública que implique sí o sí nos formamos, sí o sí estas decisiones respecto a casos resueltos en materia de violencia política en razón de género, tenemos que estudiarlas, ¿no? ¿Por qué los órganos responsables de la toma de decisión están decidiendo en determinados casos que los casos sí son constitutivos de violencia de género? Y eso todas las personas que están en el espacio del ejercicio de poder público tendrían que estudiarlo, porque es una forma de identificar aquellas conductas que son constitutivas de violencia de género para evitarlas. Entonces, eso tendría que ser un tema, híjole, casi obligatorio, ¿no? O sea, mi tarea tendría que ser, a ver, yo me conozco, sé que hubo alguien señalado que está en un escenario de consecuencias porque ejerció violencia política en razón de género, tomo el caso, lo estudio, veo cuál fue la decisión del órgano responsable de la justiciabilidad de ese caso y asumo y me apropio de esas acciones que fueron constitutivas de violencia para evitarlas. Y va tanto de mujeres como de hombres, porque las mujeres necesitamos aprenderlas para identificarlas y visibilizarlas cuando se presenten. Porque hay muchas cosas que están tan normalizadas que cuando ocurren no necesariamente les ponemos como este reconocimiento de eso es violencia y además es violencia política en razón de género y no nos lo podemos permitir. Entonces creo que eso es indispensable, como estudiar los casos, las resoluciones de los casos y en general de lo que no podemos dejar de hablar es de las formas de violencia general contra las mujeres que se presentan, porque el tema más álgido, si lo pudiera decir así, de cuestionamiento pasa justamente por ahí. O sea, ¿por qué razón hace 10 años era aceptable que yo, varón, hiciera estas cosas y hoy no es tolerable, ¿no? Incluso desde nosotras mismas, descubrir cuáles fueron aquellas situaciones en las que fuimos víctima, fuimos sujetas receptoras de violencia y no nos habíamos dado cuenta hasta que tocamos el tema, lo dialogamos con otras mujeres, estamos en espacios de formación y decimos, oye, yo en ese escenario sí me sentí incómoda, yo no debí de haber vivido esa situación en este o en aquel espacio, también para reconocerlo, ponerle nombre y ubicarnos
ponernos ahí como en medio de esta exigencia porque esos eventos no se presenten. Entonces, creo que ahí sí es necesaria como la creatividad para el diseño de política pública y estrategias. Si pensar en situaciones que tocan como en general a la sociedad, creo que hay un campo de trabajo amplísimo en materia laboral. O sea, me parece que estas cuestiones de la responsabilidad social corporativa y empresarial que tiene que ver con el tema de las mujeres y la posibilidad efectiva de no solamente llegar a los espacios para desarrollar proyectos de vida que nos interesa desarrollar, sino también contar en esos espacios también con lugares donde podamos tomar decisiones. Creo que así como a través de la ley se forzó para los espacios gubernamentales, también tendríamos que empezar a pensar cómo lo conseguimos en los espacios laborales, porque ciertamente esta cosa que le llamamos techo de cristal, de pronto se adelgaza, de pronto el cristal se nos engrosa, de pronto dependemos de como si vamos a pasar el ISO 26000 y de pronto ya no lo calificamos y entonces como otra vez enfrentamos la problemática o se generan los espacios pero no la capacitación. Entonces también es pensar desde los espacios legislativos y de toma de decisión cómo podemos diseñar legislación, política pública que favorezca escenarios como esos. Yo creo que ahí hay un nicho de oportunidad muy importante. Por supuesto que o sea, como desde los espacios de la administración pública, lo que comentabas, hay que entrarle a los municipios. ¿No? O sea, y es indispensable. O sea, hay que entrarle a los municipios y hay que desde empezar por la capacitación, pero también por la legislación que dote de las situaciones de paridad en los espacios, ¿no? Empezar a revisar cuántos directores de dependencias frente a directoras de dependencias, cuánta paridad en los equipos de trabajo existe y empezar a reflexionar qué efectos tiene eso, ¿no? En las muchas o pocas mujeres que están en los espacios. ¿Qué nos significa estar en espacios o incluso participar en eventos donde las mesas son 100% de varones? Independientemente de los temas que se toquen, porque ahí la visión de las mujeres falta, ¿no? Claro, y es importante esto que comentas porque es irlo como desconstruyendo de cuando escuchabas, no sé, en el sector hotelero, ¿no? No, ahí hay muchas mujeres. Pues sí, pero casi todas hacían condiciones de limpieza. No era que estuvieran en la toma de decisiones o cuando hablan de situaciones corporativas, pero todas las veces en puestos administrativos, no en situaciones de toma de decisiones. Y creo que esto que tú tocas es muy importante. Impulsar desde un ejercicio de política pública que garantice no solamente los ejercicios gubernamentales, sino que trascienda a estas condiciones corporativas, empresariales, privadas, en donde pues una obligatoriedad sea eso, hablar de por qué la necesidad de la participación de las mujeres y por qué asumir nosotros este principio de paridad, ¿no? Que fuera obligatorio. Yo sé que uno de los mecanismos que se han impulsado y seguramente lo sabes mejor que yo en otros países ha sido que estos principios de paridad lleguen a las condiciones o a los espacios privados, pues a lo mejor con algunas garantías, con algunas exenciones, con algunas situaciones que pudieran ser llamativas, pues para que ellos acogieran estos principios. ¿Crees que México también está preparado para que hagamos este tipo de conductas, para que esto también nos permita llegar a estos principios de paridad sustantiva en los espacios privados? Yo creo que no estamos preparados, pero tampoco estábamos preparadas cuando se hizo la reforma, ¿no? Para la paridad en los espacios del Congreso a nivel federal, como la paridad en todo, en la Constitución. Y si nos esperamos estar preparados, nunca va a pasar. No vamos a llegar. O sea, estamos hablando de al menos 2 o 3 generaciones para que el mensaje más o menos llegue, y eso si no tuviéramos obstáculos. Y la verdad es que ahorita incluso hay como... Yo identifico como más obstáculos presentes que antes, desde los discursos violentos y agresivos y estos posicionamientos como de seguir defendiendo los roles de género ahora con nombres diferentes, ¿no? O sea, estas son desde las energías
masculinas y femeninas, que no es otra cosa más que la explicación, en otras palabras, de los roles de género y la perpetuación de los mismos. Entonces, yo creo que no podemos esperar estar preparados. Por supuesto que no estamos preparados porque el propio contexto nos lo indica, ¿no? La violencia que enfrentamos las mujeres es en todos los espacios, en nuestros espacios de vida pública, en nuestros espacios de vida privada. La violencia es muy grave, o sea, ciertamente hablamos de la forma más grave, que sería el feminicidio, pero pues detrás del feminicidio hay un montón de cosas, micromachismos, bromas, insultos, violencia sexual, un montón de cosas, acoso, un montón de cosas que se presentan ahí. Entonces, el contexto que vivimos es sumamente violento y eso se explica en una cuestión cultural, estructural, sistémica, formas de ejercicio de poder aprendidos, transmitidos generación tras generación, muchas cosas muy normalizadas que justamente llevan a estos escenarios de ay, ahora todo les molesta y ya no puedo decirle nada porque de inmediato lo considera como acoso. Ajá. Y entonces, pues evidentemente no estamos preparadas para eso. Y eso no significa que por eso no debiéramos de implementarlo, ¿no? Yo creo que podría iniciar a través de política pública y el diseño de la política pública. Se han hecho intentos legislativos. Si no me equivoco, al menos se han presentado tres propuestas legislativas a nivel federal que tienen que ver con el tema de responsabilidad social corporativa. Y aunque ciertamente la responsabilidad social corporativa mete diversos tópicos, entre los tópicos que propone, tiene que ver con temas de inclusión, paridad de género, participación efectiva de las mujeres, equipos directivos en las empresas 50-50, tomadores de decisión 50-50. Y sé que las 3 ocasiones la propuesta se ha mandado a la congeladora. Entonces eso nos da una idea de que realmente no estamos tan preparados y tan preparadas, que no tiene que ver exclusivamente con el tema de paridad, toca otras cuestiones, pero el tema también va ahí, ¿no? Entonces, como en medio de muchas situaciones, el de las mujeres incluidas, ¿no? En espacios de toma de decisión, ahí entra como en esa bolsa. Y entonces creo que una estrategia sería iniciar por política pública. Y la política pública pueden ser incluso estos programas de legisladores y legisladoras. Chequen. Escuchen. Sí, buen consejo. porque puede empezar incluso como por otorgamiento de sellos de reconocimiento a las empresas, a las cámaras industriales y de comercio, que les da cierto posicionamiento frente a la sociedad, porque tienen estrategias, políticas internas, reglas internas que impulsan y favorecen la paridad. Acciones afirmativas sobre contratación de mujeres, horarios flexibles para las mujeres, lactarios en las organizaciones, situaciones de posibilidad de estos empates entre las cuestiones familiares y laborales, pero con cuidado de que eso no signifique perpetuar roles de las mujeres dentro de la organización familiar, situaciones de capacitación. Y creo que eso puede ir planchando un poco el terreno para la legislación, sin que eso signifique que tendríamos que estar en un momento idóneo para legislar. O sea, incluso si tuviéramos el escenario para legislar antes que proponer la política pública, yo sí estaría a favor de la legislación, porque es, ¿cómo les digo? La frustración que las mujeres muchas veces vivimos, pues es que nosotras trabajamos 2-3 veces más para demostrar capacidades y posicionarnos en el ámbito de lo laboral. Y sin embargo, cuando se presentan las oportunidades de crecimiento dentro de las organizaciones, no llegamos. Claro. Y las principales razones por las cuales no llegamos, pues es porque somos mujeres, ¿no? Porque maternamos, porque se nos coloca en estos como prejuicios muy inamovibles de que somos emocionales y ciertos días vamos a estar sí o sí de malas y vamos a estar incapacitadas para la toma de decisión y siempre tenemos como dispersa la atención o sea, hay explicaciones absurdas, incluso evolutivas, que dicen que eso no es verdad. Y entonces sí necesitamos que desde el espacio de lo privado haya más conciencia de que las mujeres también queremos llegar a esos espacios y también tenemos capacidad y facultades para estar ahí y hacer las cosas muy bien.
Y que eso también dota como en general a las organizaciones de situaciones de mucha ventaja que tiene que ver con la visibilización de temas, que tiene que ver con cuestionar estas cosas que viven los hombres y que tampoco son positivas, ¿no? Y entonces el tema tiene que estar ahí. Es una lucha. Además es una lucha que se nos exige que sea incansable y aunque nos cansamos, pues como lo decía, tomamos aire y tenemos que darle otra vez. Y las mujeres sí tenemos que cerrar filas, ¿no? Y como decir, pues es que la que quiera llegar a ser directiva de bla, pues debería contar con la oportunidad de bla y si son necesarias las acciones afirmativas para eso, vamos a poner las acciones afirmativas para eso, porque sin acciones afirmativas no llegamos. Efectivamente. Ajá, no llegamos, entonces hay que intencionarlo. Híjole, Gaby, la verdad es que te escucho y me gustaría porque la verdad es que cuando hablamos de estos temas se va el tiempo rapidísimo y estamos ya casi cerrando nuestras participaciones, pero me gustaría cerrar esta participación haciéndote una pregunta porque yo sé que a pesar de todo lo que hemos platicado, seguramente muchas de las mujeres que hoy nos escuchan y me atrevería a pensar que también los hombres se siguen cuestionando la paridad, las mujeres tienen que llegar por capacidad. ¿Qué mensaje les darías tú a las mujeres para desconstruirnos, para desconstruir esos pensamientos de que pues hoy la paridad viene a ser, pareciera que un privilegio, pareciera que algo que no funciona y solamente nos suma como en negativo y que quisieran hacer ese ejercicio de conciencia social? ¿Qué hacer para desconstruirlo? ¿Qué hacer para saber que la paridad hoy es una herramienta que nos permite también acceder a esta paridad sustantiva de la que hablábamos, ¿no? Híjole, pues a las mujeres yo primero lo que invitaría es a pensar y repensar en el propio proyecto de vida y en la consideración de los proyectos de vida de muchas otras mujeres, ¿no? Claro. Y cuestionar si de verdad desde un ejercicio legítimo y efectivo de libertad estamos viviendo la vida que estamos viviendo. Eso es como súper fuerte. O sea, de verdad estoy en el lugar en donde quiero estar. Eso es como lo primero. Y considerar que hay en la diversidad de mujeres que habemos en este país, pues habemos muchas mujeres con diversos proyectos de vida y esos proyectos de vida incluyen a las mujeres que quieren estar ahí, ¿no? Claro. Que quieren estar en el espacio de toma de decisión, que quieren estar en el espacio del diseño de la política pública, que quieren estar en el espacio del diseño legislativo, que quieren estar en el espacio de la administración y la toma de decisión y ser gobernadoras y ser presidentas, y estar como líderes de bancadas y estar como líderes de comisiones en los órganos legislativos. Por supuesto que hay mujeres que quieren estar ahí. Y como sociedad, principalmente las mujeres, desde un acto sororo, de sororidad, las mujeres tenemos que impulsar, favorecer, exigir que las que quieran estar ahí tengan una oportunidad efectiva de estar ahí y estando ahí tengan la posibilidad efectiva de hacer lo que quieren hacer, ¿no? Entonces nuestra lucha tiene que estar ahí. Y a los varones, pues, que se cuestionen y se reeduquen. Que pasen procesos de deconstrucción, que puedan asumir, si lo pudiera decir de esa manera, no sé si es el verbo correcto, que las creencias que tienen y los posicionamientos que tienen no necesariamente son verdades absolutas y que necesitan cuestionarlas. De verdad, las mujeres, o sea, a mí me ha tocado estar en espacios donde varones me han dicho, es que es incuestionable. Las mujeres por naturaleza maternan. Es que es incuestionable. Las mujeres por naturaleza les sale bien lo de la cocina. Es evolución biológica. Es evolución. Hay explicaciones evolutivas de que el cerebro de las mujeres, y me inventan unas cosas tremendas. Yo soy muy mala para la cocina. Entonces yo rompí el molde. Entonces me parece que los hombres necesitan aceptar que hay que cuestionar esas cosas que tienen muy construidas como verdades absolutas. Reconocer que habemos mujeres que queremos ocupar otros espacios que no necesariamente implican cumplir roles tradicionales y que desde lo más humano, desde el ánimo más solidario, más respetuoso,
más ético y socialmente responsable, lo que les toca es saber cómo pueden hacer realidad que las mujeres podamos cumplir esos sueños. Porque a ellos en muchas ocasiones, sobre todo hombres en condición de privilegio, nunca se les cuestionó ni se les obstaculizó llevar a la realidad esos sueños. Y nosotras tenemos que luchar todos los días, no solamente por llegar, sino por permanecer. Y eso tiene que llevar un trabajo de mucho cuestionamiento, de cuestionar lo que nos enseñaron nuestros papás y nuestras mamás, de cuestionar lo que vemos en la tele, de cuestionar lo que vemos en medios digitales, de cuestionar los diferentes discursos que escuchamos y pasarlos por un filtro y decir, ¿de verdad es así? O sea, de verdad, si esa mujer quiere llegar al espacio, ¿no va a poder desempeñarse de manera eficiente y efectiva? O sea, ¿en serio yo creo eso? Y algo que es muy importante para todos y todas, y esto también siempre lo digo en diferentes espacios, la lucha de las mujeres no se construye a partir de creencias y percepciones. Necesitamos estudiar sobre el tema. Eso es muy importante. Es súper importante. Porque hoy en el mundo de la opinología, de pronto lo que ganan son posturas que no tienen ningún fundamento, ¿no? Que no se sustentan en nada. En nada, que están construidas a través de creencias que lo único que hacen es perpetuar justificaciones para la violencia. Y entonces sí es muy importante que de pronto acudamos a las autoras, a las lecturas, a los autores que cuestionan las formas de ser masculinos y que nos permiten de verdad crecer como sociedad y como comunidad. Reconocer en la historia que las mujeres no siempre estuvimos en esta situación, que han habido culturas, grupos sociales, momentos históricos en donde las mujeres cumplimos roles diversos y que no era visto como algo de lo que fuéramos incapaces. Entonces también reconocer que algo pasó en el proceso del mundo occidental que nos encasilló en un espacio y no nos deja de pronto salir de ahí. Y entonces sí es como muy importante también formarnos como en estos temas, cuestionarlo, dialogar, para construir una cosa diferente. Una cosa que yo digo mucho en los espacios es que algo que cuando nos cuesta trabajo comprender qué está pasando, lo que tendríamos que revisar es que estamos construyendo nuevas formas de relacionarnos. Cuando los hombres dicen, ahora, ¿cómo cortejo a una chica si solo el hecho de acercarme es violento? No lo tomes a mal, es que nosotras estamos construyendo una nueva forma de relacionarnos. Y entonces hay que más bien estar abiertos, atentos, atentas a cómo construimos esta nueva forma de vincularnos. Y esto significa abrirnos al diálogo, cuestionar un montón de cosas entre nosotros y nosotras. Qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos ha lastimado, qué cosas hemos vivido, dónde vemos como los temas que nos afectan, dónde vemos los espacios no seguros y seguros. Y a partir de ahí, de ese descubrimiento, construimos una nueva forma de relacionarnos. Y así lo tenemos que entender. Y en el ámbito de lo político es igual. Los varones que están en el mundo de la política y en la toma de decisión desde la administración pública tienen que asumir, comprender, ¿no? Sí, entender considerar que el mandato hoy es diferente. Que lo que estamos buscando es construir una forma nueva de relacionarnos, que rompe lo tradicional, que rompe paradigmas, que implica cuestionar roles asignados. Y entonces lo que necesitamos es apertura para eso y voluntad, para decir, la neta de esta nueva forma de relacionarnos, perdón por la cosa, ¿no? Tan populachera, pero en esta forma de relacionarnos, yo no sé y tengo que aprender. Entonces eso es lo que necesitamos, de las mujeres también, pero particularmente de los varones. Pues yo creo que no encontramos mejor forma de cerrar a todas las personas que el día de hoy nos acompañaron y me quedo con tus palabras, Gaby. Yo creo que el punto hoy de arranque, de partida, de camino es hacer estos ejercicios de cuestionamiento, estos ejercicios de reflexión, estos ejercicios de saber que hoy la humanidad, que hombres y mujeres nos estamos relacionando con reglas diferentes y que son reglas que si bien las tenemos que cuestionar,
también es cierto que hoy las tenemos que asumir y las tenemos que cumplir y tenemos que saber que las reglas que había antes hoy ya no imperan, hoy ya no existen, ya fueron cuestionadas, ya fueron desconstruidas y hoy estamos escribiendo en estos ejercicios de igualdad, de paridad, de participación, nuevas reglas. Y yo la verdad quiero agradecerte el que nos hayas acompañado, dado luz y abrir estos espacios, porque justo para esto es el podcast de Somos Voz, para escucharnos, para saber que lo que te pasó a ti, lo que piensas tú, es lo que pienso yo y lo que seguramente pensamos muchas mujeres que hoy hemos pasado por muchos procesos de capacitación y que a lo mejor lo que de repente necesitamos es ese impulso para hablarlo, para hacerlo visible, para seguirlo cuestionando y claro, para seguir avanzando. Entonces te agradezco enormemente tu presencia, tus conocimientos, tu participación. Muchas gracias, Gaby. Al contrario, mil gracias. Gracias por el espacio. Súper interesante el tema. Ojalá nos escuchen mucho y nos vean mucho y sirva como motivación e impulso para muchas mujeres y hombres. Bueno, pues no me queda más que agradecerles y a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a seguir aquí formándonos en Somos Voz, tu podcast favorito. Muchas gracias. Hoy las mujeres ya están presentes, pero el verdadero reto está en ocupar los espacios donde se toman decisiones. La igualdad no se trata solo de estar, sino de tener voz, voto y poder de acción. Romper con lo tradicional ha abierto paso a nuevos roles y liderazgos que inspiran a más mujeres a participar y cambiar su entorno. Cada paso que damos reafirma que la paridad no es una meta alcanzada, sino un camino que seguimos creando con valentía, compromiso y visión. Es momento de decidir, de incidir y de hacer que nuestras voces cuenten en todo Guanajuato y en México.